Buenas, buenas. Buenas, ¿Cómo estamos? buenas. Buenas, Belén. Hola, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo estás, Mari? Hola, Vero. Hola, Frida. Hola, sí. ¿Todo bien? ¿Todo Buenas tardes. bien? ¿Con frío? Hola, Nere. Tremendo. Hola, Fede. Buenas, buenas. Ahora prendo la cámara, un segundo. Espectacular. Hoy es el último. A ver, desafío del último. ¿Quién encuentra? Ah, está re fácil este. No lo había chequeado y ya lo encontré. En realidad yo creo que nos podemos encontrar por otros medios. Vamos a organizar la fiesta de la semana pasada. ¿Nos va a tomar un examen después de la clase? Es así, buena pregunta, así ya vamos contando. En la última, o sea, cuando se habilita la última pestaña, va a tener un formulario de Google para completar. Algunas cosas de reflexión y otras sí van a ser algunas preguntas tipo multiple choice. Pero es eso, es un formulario que ese formulario sí es obligatorio. Desde que Zoom presta atención a los audios, hay que poner música libre de derechos y no se compara con... Por las dudas, repito que ese sí es súper obligatorio, o sea que el listado final para aprobación se levanta de las respuestas del formulario. Bueno, ahí se están sumando últimos y arrancamos. Mar, ¿hacés más cursos o tienen planeado, tenés planeado estar en más cursos en la Facu? Bien, en teoría ahora sale una nueva edición. En esta edición que creo que salió hoy, según lo que me comentaron, no estoy. En la próxima probablemente sí. Y está bueno y esto te lo tomo a disparador. ¿De qué les gustaría? ¿Qué temas les gustaría profundizar? A ver si hay... Se hizo un primero de... no me acuerdo cómo eran los nombres, pero un primero de metodologías ágiles, como bien general. En un segundo de experiencia de usuario. Y este es el tercero de experiencia de usuario y diseño universal. Como que en realidad están como medio ladrillitos, porque el de metodología tenía que ver con por qué es importante pensar de manera ágil y como bien todo de la forma de pensar, para terminar con Design Thinking. La continuación fue cómo implementar Design Thinking para experiencia de usuario, y esta tercera como que suma en cola los tres. De prototipado Figma, dice Nerea. A ver. Perdón, respondo una pregunta. ¿Hasta cuándo se puede realizar? Hasta la semana que viene, o sea, hoy es hasta el jueves de la semana que viene, porque va a estar habilitado a partir de mañana, o sea, una semana. Figma, una opción, bien. Sí, como crear esquemas, ¿no? Como los wireframe, no sé cómo se pronuncia, Sí, eh, que se usa bastante Figma. O sea, tal vez estaría bueno como poner más en práctica, abordando todo esto también, ¿no? Como estuvo re bueno el contenido del curso. bien, lo tomo porque me gusta. Yo no sé si en la presentación lo había dicho,
como que en mis patas complementarias también estoy en Digital House, dentro de la carrera de desarrollo. Y ahí hay materia específica de metodologías ágiles, de UX, UI, y ahí se prototipa todo con Figma. ¿Estás en Mira. UX, UI? Yo hice el de Full Stack en digital. Ah, mira, sí. En la... Tengo mala pronunciación en inglés, entonces el nombre de la carrera no me va a salir. Paso el El de link aquí. desarrollo, Full Stack. ¿Vos en cuál estarías? El de Certificate Stage Development. Ah, ok. Vos estás en el completo, digamos, en el que es intensivo anual y si no son 2 años. Exactamente, sí. Claro. Y No, dentro yo de ese hice como el que están curso las de intensivo habilidades nomás. blandas. Qué bueno. ¿Y ahí estuviste con Figma? Experimenté yo sola, por mi cuenta. Antes estudiaba arte y bueno, pero la verdad es que experimenté sola ahí viendo videos porque no había parte de lo que teníamos que hacer los wireframe, los esquemas y eso de las páginas que queríamos hacer, pero no nos enfocaron mucho en lo que era el diseño. Sí hablaron un toque, pero más que nada era desarrollo, código, código y código. Como que no Sí. había tanto tiempo tampoco. No sé la carrera en sí. Siento que tiene como un poco más de contenido, obviamente, y más tiempo. Sí, en la carrera, por ejemplo, en los talleres no se ve nada de código y todo en la parte visual. Así que casi que invitaría, no vamos a llegar hoy, pero estaría bueno. A ver, tomo este y ya lo recontragendo para prototipar en Figma. ¿Qué otros? Nerea está probando con Figma, genial. ¿Qué otros temas posibles? Sí, encima hay muchísimos, o sea, es una buena... ¿Alguien tira otra punta de otra cosa? ¿Qué les gustaría aprender o qué sienten que falta? ¿Me gustaría experimentar más? Por ahora salió prototipado en Figma. Yo lo voy a pensar durante la clase. Cuando se me ocurra, te lo digo. Yo estoy... Hay varias cosas. Igual se sumaron muchos aliados. ¿Cuántos aliados tenemos? Vayan poniendo tipo... Ahora la pregunta es, ¿quiénes se coparían en prototipado de Figma? ¿A quiénes sienten que les suma? Y para los que no saben lo que es Figma, hay un montón de aliados. En Figma es una plataforma para... O sea, el uso intensivo está en prototipar interfaces. Entonces, cuando uno quiere, no sé, desarrollar una solución digital, sea una aplicación, una página web, y como ver la parte visual, se hacen los prototipos en Figma. Hay mucha gente que después le termina encantando Figma y la termina usando para hacer folletos, para hacer publicaciones, porque tiene muchas herramientas de diseño. Ah, miren qué bueno todo. Próximo curso por la profe. Está buenísimo, hay un montón para... Es más, como que ahora, en lo que vamos a ver hoy, hay muchas cosas de los de tips para tener en cuenta en desarrollo visual. Así que voy a silenciar esta. Así que la idea por ahí podría ser como esta base y ya empezar a aplicarlo directamente a los prototipos. Todavía me estoy como tirando el desafío, si no estaría bueno ahora los que quieren como hacerse una cuenta de Figma, abrir un Figma y tratar de como bajar los contenidos como primera versión. Romy, bueno, bien. Genial. Para los que les quieren trabajar como en la parte de experiencia usuario y interfaces, Figma es como el mejor aliado. Para quienes no, Figma también es súper útil como si fuera tipo Canva, pero nada que ver, como herramienta para hacer en diseños gráficos. O sea, lo que tiene de bueno es que no solo te permite generar diseños, sino que también te permite como visualizar como si fuera un prototipo real. O sea, generar interacciones, vas de una página a otra página.
Bueno, espectacular. Y quienes no saben todavía lo que vamos a ver hoy, miren, adelanto, agenda que tenemos para hoy, tenemos 3 focos. En realidad, vamos a terminar el camino. Exactamente. Tiene una parte de pago, pero es para grupos. Exactamente. Así que mientras todos trabajen con individual, vamos a estar bien sin problemas. Sería un curso para salir de zona de confort y estar probando todo el tiempo y compartiendo. Hoy lo que vamos a ver es prototipar y tips para tener en cuenta en el prototipo, primero como empezando general y después bajando un montón de recursos o herramientas que van a ser súper funcionales para bajar a Figma, y es más, comentando como en otros cursos que estas herramientas como que al momento que se dan se están bajando a Figma. Por eso como también el desafío si alguien quiere ir tomando notas, pero si no, la invitación previa es a tomen notas en papel de palabras clave, porque después esto ya queda compartido. Bien, ahí se suma Fede también, un espectáculo. Una consulta con los prototipos que nos sugirió que hagamos la semana pasada. ¿Qué hacemos? ¿Se lo entregamos? ¿Lo ponemos? ¿Qué vamos a hacer con eso? Sofi, espectacular. Si querés, subirlo a mural. Ahora veo, no sé si había armado un cuadrado específico, no, pero ya dejo un área y a ver quién más acompaña a Sofi y estuvo preparando prototipos. Subió la vara tremendo. Tenía miedo de preguntar eso, gracias, Sofi. Nadie acompaña a Sofi. En serio. Bueno, Sofi, lo bueno es que va a ser el tuyo para ver y sobre eso estaría bueno ir mejorando, y las que no hicieron ningún prototipo, la invitación sería a que busquen algo que tengan a mano, o un folleto que hayan preparado ustedes, un cartel que hayan preparado, un mail que hayan redactado o un folleto que les guste o lo que sea, como para ir, que cada uno, o sea, la invitación es a busquen algo que quieran desde la parte gráfica, y si quieren, cópienlo y péguenlo en el mural. En el mural, ¿tiene alguien el link a mano? Si no, yo ahora lo paso. No hay nadie en el mural todavía. Ahí compartí el link del mural. Y ahí en el mural la invitación para que lo aprovechen, nada, para que aprovechemos esta hora 40. En que peguen eso, si hicieron un prototipo, peguen el prototipo. Si seguimos con el caso de la escuela, agarren un apunte de una escuela, de un tema, o sea, si alguien tiene hijos, sobrino, alguien que tenga un apunte ahí a mano, saquen una foto de ese apunte, a un libro, a un cuento, a un cartel, a lo que sea gráfico, y súbanlo para ir tomando notas e ir viendo, ir compartiendo las diferentes herramientas que vamos a ir viendo hoy. Que creo, a ver, Fede o Oli, que nos vimos en el curso pasado, ¿se acuerdan algunas? Esas preguntas bien directas. Perdón, no. No, ¿qué nos tendríamos que acordar? ¿Puede ser la portada de una revista? Sí, Dana, puede ser la portada de una revista. No, yo creo que ahora va a sonar, pero está bueno como retomar. Empecemos con prototipar y vamos a volver a ubicarnos en... Ay, sí, sí, me acuerdo. Son 3 partes. Primero es un boceto, después muy o sea, bien. agarrás y en 5 minutos tenés que flashearla y mandarte. Después lo haces en papel, o sea, lo pasás como a limpio, bien, y podés hacer páginas, podés hacer folletos, podés hacer
algo que tenga que ver con lo que vos quieras. Y después vemos al otro curso que usted nos va a enseñar y lo pasamos todo al fin, a lo que queremos. Que si es una aplicación, tenés también que fijarte dónde va a estar el inicio, va a estar los precios, dónde van a estar las preguntas comunes. Esos son, ya me acordé. Espectacular. Genial. Bueno, vamos a retomar un poco de eso y genial porque va a ser como el puntapié para aplicar en el próximo curso. Muy bien. Prototipar. Y cuando hablamos de prototipar, hablamos como de hacer, creo que respondí, Ana, ¿no? Puede ser portada de la revista, lo que quieran. O como dijo recién Oli, pueden como en este intervalo como hacer un prototipo rapidísimo e ir mejorándolo en el proceso. Cuando hablamos de prototipar, hablamos de hacer tangibles las ideas. Y estas ideas pueden ser cualquier cosa. O sea, si es un objeto y si estoy diseñando una silla, prototipar no significa tener la silla real, la versión final, sino que uno puede empezar a prototipar, decir, bueno, pruebo en cartón, cómo es el tamaño de la silla, pruebo en color, y uno puede ir probando como o una funcionalidad o una parte estética o en algo que considere. Cuando hablamos de, no sé si alguien vio en los videitos del curso. Bueno, podemos prototipar diferentes tipos de cosas. Podemos prototipar como experiencias o diálogos o guiones. La cuestión es hacer tangible esa idea. En vez de contar, yo me imagino que el folleto que voy a hacer tenga un título así, tenga esto, como bueno, dibujan en un papel, cómo te imaginas la proporción, dónde va a estar el título, dónde va a estar esto, porque uno ahí como que empieza a hacer tangible eso, porque uno cuando cuenta y la otra persona escucha, lo que piensa una persona y lo que recibe la otra puede no tener nada que ver con la realidad. Entonces, los prototipos lo que quiere ser no es lo mejor del mundo, sino lo que uno quiere cuando uno prototipa es equivocarse rápido y barato, no quedarse con el primer prototipo, o sea, uno no prototipa para convertir de pronto, no tenía ni idea de hacer una silla, decir ahora sí es la mejor silla, sino que es probar, a ver cómo queda, cómo me la imaginé, ir construyendo y evolucionando de a poco. Como este es el objetivo fundamental de los prototipos. Y así como vimos en Design Thinking, que uno va atravesando las etapas y después como itera y vuelve con aprendizajes, la lógica de los prototipos es lo mismo. Uno construye de la forma más barata, más rápida que puede, sale a testear, que es el próximo paso, y uno vuelve con los aprendizajes para volver a prototipar. Siempre como el ciclo de construyo, aprendo y redefino o itero hacia dónde voy. Sigo igual y sigo mejorando. La proporción que hice de la silla en cartón, ¿me quedó bien? La continúo avanzando y ahora pruebo si se banca el peso o no, porque quedó gigante, porque quedó chico. Entonces, siempre hay un aprendizaje. Un aprendizaje validado, en realidad se llama cuando uno lo puede poner en manos de los usuarios, de las personas, porque es como que aprendo y valido eso que aprendí y vuelvo a probar. Sofi ya nos comentó que había que trajo el prototipo y quienes no en el espacio ese verde sumen fotos de lo que quiera, sumen imágenes o si lo tienen o sea, si lo tienen impreso y quieren ir como haciendo observaciones sobre lo que tengan impreso, sobre un cartel, un folleto de un delivery, lo que quieran, como lo que tengan a mano, como ir prestando la atención, como que el foco que vamos a hacer es en criterios visuales. Así que si es un folleto de la pizzería que pasaron por debajo de la puerta y quieren mirarlo con otros ojos, sería el momento como de ponerse los ojos para ver eso. En este caso, y poniendo el condimento del diseño universal, que es con el que estamos trabajando, cuando prototipamos y cuando diseñamos y cuando creamos, para generar una buena experiencia y una experiencia que como que habilite al uso de la diversidad de personas y que esté pensada para la diversidad de personas, siempre está bueno pensar en todos los sentidos que componen esa experiencia.
Sofi, vos podés ocupar con el proto todo el mural, porque sos el gran proto, así que en el espacio verde, ahí sobre ese espacio verde. Y gracias. Está bueno ahí para ir sumando. Entonces, o sea, como mensaje tipo para la vida, cuando diseñemos lo que sea que diseñemos, pensar en todos los sentidos que componen esa experiencia. Si doy información visual, pensar que esa información, o sea, si pensamos en un caso de Google Maps, genial, la información que te da visual está acompañada también de información auditiva. Pensar en los diferentes sentidos, primero garantiza o permite la inclusión de muchísimas más personas. Y por otro lado, hace que las experiencias sean mucho más enriquecedoras y sean mucho más creativas. Cuando uno empieza a complementar, o sea, se enriquece la experiencia. Entonces, partiendo de esta base, vamos a hacer tipo este gráfico de la primaria. Nos acordamos que cuando nos explicaban en la escuela que era la comunicación, decíamos que había un emisor que le entregaba un mensaje que llegaba a un receptor. Y que ese mensaje se enviaba a través de un canal. Entonces, cuando pensamos desde el diseño universal, está bueno empezar a pensar como quién es el que emite ese mensaje y quién es el que emite ese mensaje, si es no sé, quién es la persona que representa ese mensaje que se está emitiendo, para quién se está emitiendo ese mensaje, y en el para quién está bueno también que esté pensado, o sea, salir de la persona que dijimos como en el medio de la campana de Gauss, de la persona que representa el promedio que no existe, entonces salir de eso en el quién envía el mensaje, salir de eso en el para quién envían el mensaje, y pensar también en cómo se envía ese mensaje. Y cuando pensamos en el cómo, ahí estamos empezando a pensar en como todas estas experiencias sensoriales para enviar un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje en cuestión? Como hay un montón de juegos y de variables, y dentro de cada una de estas partecitas que componen la comunicación, está bueno poner siempre como el salero del diseño universal. Y como replantear en quién se emite, qué es lo que comunico, para quién lo comunico y cuál es la forma que lo comunico. Para garantizar, obviamente, una comunicación inclusiva. Y acá, esta imagen creo que la hemos compartido en el encuentro 2, y el por qué es importante, y vamos a empezar como desde el lado de la experiencia visual. Pero quiero dejar claro, como que el foco lo vamos a hacer como en la parte visual, que quizás es como ese primer paso, pero entendiendo que si uno piensa solamente en lo visual, se está dejando por fuera un montón de personas. Entonces siempre eso visual tiene que estar acompañado. Cuando uno piensa en soluciones tecnológicas, en una aplicación, en una página, es mucho más fácil, si se quiere, siempre y cuando esté pensado la accesibilidad del principio, porque una persona con discapacidad visual puede acceder tranquilamente a un sitio web, a una aplicación, si esa aplicación, si ese sitio está pensado de manera accesible, porque la persona tiene un lector de pantalla que le lee todos los textos. Si lo pensamos de manera accesible y hay imágenes, y la imagen tiene una descripción oculta, que una persona que ve la imagen no ve la descripción, pero una persona que no ve la imagen puede acceder, que dice, se muestra en la imagen tal cosa. Entonces, desde la tecnología hay muchísimas posibilidades para reforzar o complementar la información visual. Ahora, cuando pensamos en folletos o en cuestiones impresas, también hay recursos, y no siempre es la solución cuando uno dice, bueno, si es información visual, no la va a poder leer una persona con discapacidad visual, entonces pongo braille, por ejemplo, es la primera solución. Y la realidad es que en temas numéricos, las personas que leen braille son las que nacieron con discapacidad visual. Generalmente, muchísimas personas adquieren la discapacidad visual o sea, cuando ya aprendieron a leer y no aprenden braille. Entonces, el braille también da respuesta a un montón de situaciones, pero hay otro montón de situaciones que no da solución. No es como la solución mágica, es como agregarle braille. Entonces, hay un montón de otras opciones como, bueno, QR y complemento con tecnología, o empezar a buscar otros recursos para comunicar. Dicho todo esto, vamos como a meternos en todos estos primeros pasos visuales para tener en cuenta, que son, por ejemplo, cuando pensamos en el color, cuando pensamos en
los contrastes, cuando pensamos en la tipografía, cuando pensamos en los tamaños, cuando pensamos en la forma que se organiza la información. Y para eso, y acá creo que alguna de las cosas que nombraba Oli de recuerdo, hay, porque esto lo habíamos retomado en el curso anterior, ahora vamos a sumarle estos condimentos de diseño universal. La invitación ahora es, como vamos a ir recorriendo. Excelente, me encanta que ya están poniendo los protos. Sofi, ¿cuál es el que trabajaste vos? El que puse arriba de todo, que están las 3 capturas. Ah, no solo trabajaste con uno, trabajaste con 3. Ah, No, es un solo, pero en la primera está puesto como prototipo en sí y en la otra están puestas como se vería en computadora y como se vería en celular. Es una interfaz. espectacular. ¿Y trabajas con Figma? ¿No? No, trabajé con Canva esta vez. Ah, mira. Bueno, sería algo ideal también para hacerlo. Genial. Excelente. Sí, estaría súper bueno de las interfaces, como que Figma es por excelencia. Así que está bueno para trabajarlo. Bueno, si les parece, empezamos como vamos a ir recorriendo estos diferentes temas y a ir profundizando según las ganas. Y la invitación es a cuando vamos viendo, corten en todo momento, porque vamos a dedicarle como un ratito. Corten en todo momento las dudas o lo que quieran que veamos en casos puntuales de lo que estén viendo. Si tienen el folleto en la mano, escriban y tomen nota sobre eso, si lo tienen impreso. Si quieren tomar nota o prestar atención y marcar algo que vean en lo que subieron, coméntenlo y lo vemos. Primero lo que había dicho Oli, que era el tema de los prototipos. Recién vimos para qué sirve el prototipo, esto de aprender rápido, como equivocarse rápido, chiquito y barato. Y cuando hablamos de prototipos pensando en soluciones digitales, o cuando hablamos en realidad de soluciones digitales y alguien que quiere desarrollar un sitio web de lo que sea o una aplicación, también hay que prototipar antes de hacer la parte de código, la parte de desarrollo, como antes de llevarlo a la práctica, invertir un montón de tiempo y quizás no saber si la persona lo va a entender desde otro lado, está bueno prototipar. Y cuando hablamos de interfaces, pensamos en 3 tipos de fidelidades, que se les llama. Fidelidad baja es ese primer boceto, ese primer dibujo que, y me encantaría hacer una actividad en papel. ¿Tienen en mente pregunta si tienen en mente sí, sí, no, no? ¿Tienen en mente algo que tengan ganas de hacer? ¿Un folleto, una publicación de Instagram, algún trabajo que tengan que hacer, una carátula? Pero tienen que pensar en un caso concreto para que sea útil dedicarle 8 minutos a esto. Con 10 sí avanzamos, si no hay sí no avanzamos. Y seguimos con esto, digo. Publicación para un taller, genial sería ese caso, Vero. ¿Quién más se suma a Vero? Así, compartan, si tienen... Sofi, vos tenés otras, o sea, tendrías que prototipar otras partes más, ¿no? ¿Cómo? Disculpa. Vos estás diseñando ahora una interfaz, es una página, es un folleto. Es una página web. Excelente. ¿Y es todo tipo landing, o sea, todo largo o tiene otras secciones? No, tendría otras secciones, pero por ahora están plasmadas nada más visualmente, o sea, no es que puedas tocar el botón, es solo el diseño. Genial. Bueno, Sofi tendría, si quiere trabajar. ¿Puede ser un libro para un regalo de cumpleaños? Sí, puede ser. Vamos ya 3 que sí. Hay 7 sís, si no dejamos de tarea del hogar. Pero la tarea del hogar sería para todo lo que tengan que prototipar,
sea una nueva sección de una página, sea, venta de empanadas caseras, no había leído, perdón. Sea un folleto de un taller, sea lo que sea, lo ideal es, primero siempre empezar con un prototipo de fidelidad baja. ¿Cómo se hace un prototipo de fidelidad baja? En la servilleta de un restaurante, o sea, tomando mates, es un boceto pedorro, hecho a mano, como sale, pero diciendo, yo acá me imagino que va el título de coach va acá, y acá abajo va el logo. Y en esta parte tiene que ir el teléfono y estos datos. Eso es lo que un prototipo de baja fidelidad. ¿Cuál es lo genial que tiene? Como que uno puede ver rápido, organizar rápido la información, cómo quedaría. Y la actividad que iba a decir, un diseño de una publicación de una estética. Sí, tal cual, eso sería espectacular. La invitación, quizás hacer después, y si no va a ser la primera parte del curso que viene, es, hay una técnica que se llama las 8 locas, o los 8 locos, o Crazy 8, que es agarrar una hoja en A4 y doblarla, o sea, doblarla a la mitad, doblarla a la mitad y doblarla a la mitad. De forma que nos van a quedar 8 recuadros. Pueden estarlos. Nos van a quedar 8 recuadros. Según lo que queramos prototipar, vamos a usar el recuadro en horizontal o en vertical. No sé si quiero prototipar un folleto o una app, lo uso en vertical, el marco del recuadro, sino al revés. Y básicamente es poner el reloj 8 minutos y controlar 1 minuto por cada cuadrante. Y en cada cuadrante uno hace un prototipo de esa. Por ejemplo, Frida decía un diseño de una publicación de una estética. Genial. En 1 minuto, en el primer cuadradito vas a hacer un diseño, diciendo acá el título, acá una foto gigante, acá los datos. Termina ese minuto y se pasa a el siguiente cuadrante haciendo otro diseño de esa misma publicación. Decís, bueno, no, capaz que el título podría estar abajo y esto podría estar acá y podría estar acá. Termina el minuto y es como, es a propósito que sea 1 minuto, porque uno si no termina dedicando un montón de tiempo y prestas 1 hora y todavía no terminaste de poder bajar una idea. Entonces la idea es como esto de cuando pensamos creativamente y lo importante es la calidad, la cantidad, perdón, la cantidad. Y fluir termina 1 minuto y a como esté lo que te haya quedado, pasar a otra. Y forzar al cerebro a ir pensando diferentes opciones. Entonces pasaste de quizás estar 10 minutos dando vuelta con algo a en 8 minutos tener 8 opciones diferentes de resolver esa publicación, de resolver ese libro para regalo, de resolver esa venta de empanadas caseras. Lo que sea, la idea es como en 8 minutos generar 8 opciones diferentes. Y una vez que terminas eso, así como, bueno, ahora sí, ¿se acuerdan los criterios de creatividad? Esto buscamos la cantidad, la fluidez, en el pensamiento flexible, entonces como forzar a eso. Y una vez que uno termina, decir, bueno, me gustó la 2 y me gustó la 6, así que como voy a elaborar un poco más esa idea, o de estas 2, bueno, me fijo cómo las combino, hago otro proto en baja, y una vez que tengo como ese borrador que me gustó, paso ahí sí al de fidelidad media, que ahí era lo que Belén decía al principio, hasta los wireframe, cuando uno plantea el esqueleto ya como un poco más organizado. Ya cuando trabajamos en esto, en los wireframe, ya podemos trabajar en versión digital, o sea, ya empezamos como a prototipar, a empezar a ubicar las cosas, que está bueno que no pase acá, que aparezcan colores. Uno acá lo que tiene que hacer es como seguir marcando ese esqueleto, esa información, ya empezar a poner los textos, pero todavía no agregar colores, no definir colores, no poner imágenes, como solamente tener como esa estructura del folleto que hicimos, como basada en un esqueleto que se entienda bien. Bueno, la imagen no está, pero va a ocupar todo este pedazo de pantalla. El texto va a estar ubicado acá. En lo posible está bueno poner ya los textos reales, o sea, si está el nombre del centro de estética, está el nombre de coach, ya empezar a poner los reales. Cosa que no dije, cuando prototipamos en baja pensemos que el tiempo es 1 minuto, o sea, no se espera que se tenga todo, perdón porque
se me olvidó cerrar una ventana y ahí está. No se espera que se tenga todo en versión final, sino lo que dé un minuto. La idea acá es como prototipar rápido. Cuando pasamos a fidelidad media ya tenemos ese borrador pedorro y ese borrador pedorro lo empezamos a pasar ahí sí con estructura. Los textos que podemos los acomodamos ya para que queden, pero la tentación de subir fotos, de ponerle colores, como que hay que superarlo. En fidelidad media todavía no ponemos colores. Exactamente, los datos adicionales se agregarían en la segunda etapa, no colores. Lo de no colores es como un dato importante porque ahora vamos a ver por qué también es importante todo de no colores. Y cuando pasamos después a fidelidad alta, pensamos en ya la versión final de lo que sea. O sea, lo que hizo Sophie ya es un prototipo en fidelidad alta. Quizás cuando trabajamos en soluciones o en muchas pantallas, en fidelidad alta ya como que empezamos a prototipar como todas esas pantallas e incluso las interacciones. Aprieto ese botón y voy hacia acá. Pero importante nunca empezar. Cuando uno empieza, nunca empezar, por lo pronto nunca empezar con herramientas digitales. Porque lo digital enseguida como que nos obliga como a converger, porque tenés que decidir, pongo acá y ahora tengo que mover para acá. Entonces, siempre cuando uno empieza a prototipar lo que sea, empezarlo a mano. Yo soy diseñador industrial, soy malísima dibujando, vergüenza absoluta. Uno puede no mostrar después eso, pero los dibujos, no hay nada como los dibujos a mano, en una servilleta, con unos mates, y que uno empiece como a acomodar y a pulir las ideas, y recién ahí como pasa al paso siguiente y recién después pasa al paso siguiente. Pareciera como que uno agrega pasos, pero recordemos que cuando pensamos en el pensamiento ágil, uno no quiere como, bueno, no tengo nada y ya mañana resuelvo todo esto en la versión final espectacular, sino que uno lo que quiere por ahí, ya mañana lo haces, pero te dividiste el día en 2 horas para prototipar en baja. Dijimos que en baja 8 minutos, le puede dedicar media hora, pero es un paso necesario hacerlo. Bueno, ahora sí lo ubico en media, porque cuando lo ubicas en media ya no estás pensando en dónde lo pongo, más acá arriba o acá abajo, sino que esas decisiones ya las tenés y las empezás a plasmar y ahí las podés ir corrigiendo siempre, se puede ir iterando, pero como que partís de una base de que vos sabés lo que querés hacer con un programa y no que el programa te termina como diciéndolo cómo ubicar las cosas. A esto que estamos viendo acá se le suman siempre y obviamente todos los recursos de creatividad. Uno puede prototipar en baja y te agarrás para dedicarle los 8 minutos, te buscas inspiraciones de cosas que te gusten y las estás mirando y lo copias. Bueno, si fuera esto que estoy mirando, este folleto de la pizzería que me encanta y lo quiero llevar a cómo sería para mi centro de estética, ¿cómo sería? Y empiezo uno ahí a ubicar información. Entonces, como toda la info extra que uno encuentre, mejor. Lo importante es como prototipar primero a mano con la calidad que sea mala. Y piensen que la calidad mala está condicionada por el tiempo. Así que no es que soy mala dibujando, sino que le dediqué poco tiempo, digamos. Perdón, vamos a volver acá. Ay, este justo no está linkeado. Voy a poner una pausa y voy a avanzar hasta tipografía. Y sería otro tema importante a tener en cuenta cuando uno piensa en qué tipografía usar. No sé si ahí se ve el de la tipografía. Te seguiré a donde vayas y te seguiré a donde vayas. ¿Qué les comunica una tipografía y qué les comunica la otra? El corazón igual le pone su impronta. Y una Completamente claramente certificado. es, claro, una es bastante relajada, o sea, bueno, tampoco relajada, porque tiene ahí sus curvas, pero es más agradable. Y la otra parece que te están persiguiendo Mal. Sí, tal con cual. mala intención. Sí, sí, tal cual. Así que cuando uno elige una tipografía, hay 2 cosas importantes. Primero es que la tipografía comunica y también cuando uno diseña interfaces, todo comunica. Comunica la imagen que uno elige, comunica la tipografía que uno elige, comunica el texto que uno escribe, la forma en la que uno escribe. Así que como vamos a ir viendo esos tips. La tipografía comunica de por sí, como se ve recontra claramente acá.
Pero por otro lado, también que es importante cuando uno elige tipografía, y si nos ponemos ahora el condimento del diseño universal, em, cuando uno elige tipografía, lo importante es que esa tipografía sea accesible, que la tipografía ya cuando es rebuscada o está escrita así en cursiva o es compleja, que por ahí es como, ay, qué linda tipografía divertida, y uno escribe como todas esas tipografías que tienen garabatos, porque es linda y porque piensa que queda linda, del lado de la accesibilidad es un horror, porque del lado de la accesibilidad hay muchas personas que no van a poder leer la tipografía, que van a estar 3 horas tratando de interpretar lo que dice eso. Entonces, recomendación, si pensamos desde el diseño universal, cuando uno elige tipografías, elegir tipografías como las sans serif, las de palo seco. Vieron que hay unas tipografías que son todas divinas, que terminan con patitas, y las otras que son limpias. Desde el lado de la accesibilidad y muchísimo más para todo lo que son soluciones digitales, la tipografía recomendada, o sea, algunas recomendadas pueden ser la Roboto, la OpenSAS, la Inter, la Lato. Si usan Canva, están todas estas en eso. Si quieren, como invitación a prestar atención a las gráficas que eligieron para ver qué tipografía usan. Ese tip 1. O sea, si usan sans serif o serif, si hay más de una tipografía o menos. Ahora, tip 2, cuando uno piensa en tipografía, es pensar en la familia tipográfica. Cuando hablamos de familia, hablamos, por ejemplo, todos escribimos en Word y está la Times New Roman, la Arial, y dentro del Arial o la Times New Roman o la Calibri tenés negrita, cursiva. Según el programa tenés bold, black, medium, light, que es como el diferente peso o la diferente rasgos que tienen como esas subcategorías, pero dentro de la misma familia. No deja de ser una Calibri, pero es una Calibri Sans, una Calibri Black o una Calibri Light, pero sigue siendo de la misma familia. Esas son las variables. Cuando uno diseña, ¿qué está bueno? Elegir o trabajar con una sola una sola familia tipográfica, a lo sumo y que se quiera 2 familias tipográficas, pero con una ya está. ¿Qué es lo importante? Que esa familia tipográfica tenga muchas variables. Vieron que a veces uno elige una tipografía y está solamente en mayúscula o está solamente en bold y no hay otra versión de la tipografía. Entonces, cuando uno elige en un momento de voy a hacer un folleto, voy a trabajar con Roboto, y Roboto tiene, por ejemplo, estas diferentes variables tipográficas. Y un tercer tema, cuando hablamos de tipografía, es pensar en los espaciados. Y estos espaciados, hay diferentes tipos de espaciado. Por ejemplo, un espaciado es en el interletrado, como el espacio que hay entre letra y letra. Eso generalmente uno nunca se modifica. Pero después tenemos también el interlineado. Cuán pegado o cuán juntos está una línea de texto de la otra línea de texto. Cuando uno empieza como a pegar muchísimo la información, se termina siendo los términos y condiciones de nada, que justamente promueven a la no lectura. ¿Y por qué? Tiene que ver primero, o sea, con el tamaño de tipografía que se usa. Segundo, con el tipo, la familia de tipografía que se usa. Quizás se usa una tipografía serif con un tamaño chiquito, con un interlineado re chico y no se llega y es complejo leer. Y por otra parte, quizás los textos terminan ocupando como toda el ancho de una página y es mucho más complejo leerlo eso. Si no sé si alguien había trabajado con una revista, por ejemplo. No me carga el mural. Cuando ven una revista o un diario, se pueden como identificar que los textos, en vez de ocupar todo el ancho, se empiezan a trabajar en columnas para que sea como más cómodo y mejora la lectura. Sí, no me carga. Sí, va a estar bueno el de Figma porque la idea sería como empezar a bajar todo a lo concreto. Ya casi que les confirmo. Como los periódicos, tal cual.
Y ahí vemos un concepto que se le suma a esto, como los diarios, en la forma de estructurar la información. Primero, cualquier pieza que tengan, presten la atención a la tipografía. Usa serif, usa sans serif, es una sola familia, hay diferentes familias tipográficas, incluso con lo que hagan ustedes, o si no lo hicieron, la recomendación es una familia tipográfica alcanza para 2, está bien, genial, ya 3 es un montón, es como un montón, no aporta valor y confunde más. Y hablamos de tipografía y un segundo ítem, que es la jerarquía, que es la forma en la que disponemos Sí, Belén. Ah, Mi consulta es sobre el serif. Veo que ya lo he visto bastantes veces con el tema del serif, hasta para un currículum o para el diseño web, lo que sea, no se usa. Pero me es raro, por ejemplo, que en los periódicos la mayoría de letras tengan el serif. ¿Tenés idea del por qué no va con, o sea, más allá de que visualmente se ve más limpio sin serif, ¿hay alguna otra particularidad que... es como que en la historia de las impresiones, yo creo que hoy eso ya no sigue pasando, pero cuando imprimía la tinta se desparramaban las puntas y por eso el usar los serif era la solución para que quede prolijo y quede todo. Hoy en día yo no sé si se siguen usando esos sistemas, entonces es conveniente trabajar con esa. Pero como de que se viene arrastrando tenía que ver con eso. General, Gracias. tipo, mete doble clic para explorar por ahí, pero tiene como una respuesta técnica del por qué tenía eso. ¿Y nadie está viendo el mural entonces? Por las dudas, todos pongan control Z a ver si a alguien se le borró sin querer. Aplica para cuando alguien quiera escribir un libro, tipo de letra. Sí, o sea, vamos a avanzar un toque más con la lectura y el por qué quizás en algunas situaciones sigue conviniendo eso y en otras no. Me asusta el mural, se puso en suspenso. Frida, si no te lo respondo en 5 minutos es porque me olvido y ahí hacemos acordar. Si no, cuando veamos otro concepto, eso viene justo a esa respuesta. Genial. Ahora voy a pasar a la próxima diapo. Y la próxima diapo, presten atención a este sector que va a cambiar y lean lo que dice este sector. Oli y Fede ya lo habían leído. No sé si alguien lo Muy leyó buena. ¿Qué está bueno para prestar atención en esto? Es que la tipografía que usa la familia tipográfica es la misma. La variable tipográfica es la misma. Cambia en el tamaño y cambia el interlineado, digamos, la distancia en la que están ubicados. Solamente el recurso de cambiar el tamaño y cambiar la distancia promueve a un orden de lectura. Entonces, ¿qué está bueno? A veces uno empieza a como agregarle recursos, bueno, y cambio esta letra, y cambio esta tipografía, y cambio esto, y cambio esto. Y por ahí es como, con menos recursos también se puede hacer más. Entonces, acá lo importante es como ver el tema de la jerarquía. ¿Qué es lo que uno en un folleto, en una pantalla, en una interfaz, en lo que se esté haciendo, a qué se le da jerarquía? Y esa jerarquía uno la puede dar entre una de sus variables por el tamaño en el que esté, por la ubicación en el que esté, por el color, pero como a veces como que se quiere usar todo junto, a veces se enchastra y quizás con algunos recursos se puede. Me siguen fallando los intervínculos. Seguimos acá. El tema de la escritura, para retomar, Frida, antes que me olvide. No tiene que ver con el tipo, no sé si alguien lo leyó, el libro este.
Es divino, ya está, UX Writing se llama y ya la experiencia pensada, no la conozco a Marisol que escribe el libro, pero es como que desde la forma en que está pensado le hace honor a su experiencia y todo. Compré por Mercado Libre, me llegó con una plantita, como todo divino, con sticker, como que está bien pensada toda la experiencia de usuario. Y el libro habla de en UX Writer, que es como es la disciplina para comunicar mejor desde, o sea, desde el mundo de la publicidad. Uno quizás piensa en comprar ya, o sea, en fomentar la compra en la otra persona. Cuando hablamos en la experiencia de usuario, las palabras son súper importantes para comunicar de manera clara un mensaje, para que la persona entienda, para que el usuario que está del otro lado entienda. Y para eso como que hay un montón de recursos. Uno a veces cuando escribe algo, escribe como de forma como más enroscada, o más poética o con analogías, y si vamos o con metáforas, y si pensamos en términos de accesibilidad, cuando uno escribe como más poéticamente, se está dejando afuera también a muchas personas que quizás tienen más dificultades para comprender el texto. Entonces, una forma que hoy se usa muchísimo en soluciones digitales y que está bueno como trabajarla también en otros campos es el UX Writer. Esta manera de escribir como simple, clara, que se entienda. Un caso de excelencia es Mercado Libre. Si uno hace compras por Mercado Libre, vieron que es re claro en la forma de comunicar. Compraste, mañana te llega el producto, esperalo a las 7 y escribe frases cortas, los tiempos verbales simples, te habla en presente y te habla a vos, que uno entiende, no uso abreviaturas. Una idea por frase, no pone esas ideas como bien extensas. Vamos acá como que siempre hay y acá creo que nunca lo dije, pero está bueno como aclararlo, siempre el diseño universal es como la búsqueda y es realmente como una utopía en un montón de cosas. Está buenísimo pensar en toda la diversidad, pero siempre, incluso cuando uno hace cosas, quizás le están haciendo ruido a otras personas. Hay personas que les resulta más cómodo o que solo saben leer en mayúsculas, entonces quizás un texto todo escrito en mayúsculas dificulta la lectura a otra persona. Entonces, en soluciones digitales siempre eso se permite y se puede como adaptar. Y vieron que hay un montón de las barras de accesibilidad donde se puede configurar, ¿no? Cómo es el contraste, cómo es la tipografía, cómo es... o sea, cambiar la tipografía, cambiar la forma de verlo, cambiar los tamaños. Y cuando uno piensa en soluciones físicas, como en algo impreso, y no se puede quizás al mismo tiempo estar mostrando todo. Saco un ejemplo de lo visual para pensar, por ejemplo, en un supermercado. Decís, bueno, en el supermercado que ponen la hora de silencio para acomodarse a otro rango de preferencias. Entonces, como en el mismo momento no puede estar conviviendo la luz intensa y el ruido y la música con el silencio y en bajar las luces, pero sí pueden convivir en diferentes momentos y en diferentes situaciones. Entonces, desde el diseño universal está bueno conocer todas esas posibilidades y ver en qué momentos presentar de una manera, en qué momentos presentar de otra manera o cuándo ofrecer alternativas. ¿Se acuerda alguien alguno de los principios del diseño universal? Porque es como que algunos incluso se contradicen entre sí. O sea, tenemos como que lo puedan usar todas las personas y por otro lado como el uso flexible, que bueno, en la medida que ese diseño universal no se pueda, bueno, que la otra persona tenga la posibilidad de configurar. En soluciones digitales, eso pasa todo el tiempo. Uno ve la visualización de una solución es de una manera y cualquier persona puede configurarlo para que se adecue a sus preferencias. Bien, Ángela, igualdad de uso, uso flexible, bien, acá. Si vienen los otros 5, viene con machete, pero un espectáculo. Y lo que dijo acá Frida también, fundamental, cuando hablamos de UX Writing y de la forma de comunicar, lo importante es como eso, no dar vueltas, ser claro y ser concreto. En términos de accesibilidad, hablamos de la lectura fácil, cuando, como bueno, los mensajes son cortos, en una oración damos un mensaje y volvemos a dar otro y no empezamos como a usar metáforas. Las personas, por ejemplo, con discapacidad auditiva, las personas que nacen sordas, no cuesta muchísimo interpretar las metáforas y todo el tiempo
No sé si alguien lo vio alguna vez, creo que había algunos videos o sea, todo el tiempo cuesta diferenciar cuándo es una metáfora de cuándo es algo que va a pasar realmente. Entonces uno se la pasa diciendo como brillante como el sol, esto como la luna. O sea, creo que hay un montón de metáforas reactuales y las que se me ocurren son las que aprendíamos en la escuela. Pero cuando uno habla con metáforas o con cosas así, alguien que tiene una metáfora más alineada, cuando uno habla con metáforas quizás es súper poético, es genial para una obra literaria, pero cuando uno tiene que dar mensajes, no aporta valor, excluye muchísimo, no suma y hace que muchas personas no puedan entender ese mensaje. Entonces, cuando uno da mensajes en una interfaz, en un folleto, en algo de comunicación, es fundamental como esto, en ir al grano, como vayamos con esto en lo concreto, explicarlo de la forma más fácil. En eso estamos hablando solamente de texto y de la forma en que nos expresamos, pero también obviamente acá que estaría bueno acompañar de recurso visual. Si estoy indicando algo, si ese algo puede estar acompañado de un pictograma o de una foto, como que se van sumando recursos. Y el tema, volvemos, siempre es como que hay muchísimos recursos, es usarlos con criterio, porque si uno quiere como decir, bueno, ahora diseño con diseño universal y le pongo y se termina poniendo todo, es un montón. Entonces quizás es como pensar en qué momento conviene utilizar una cosa, cuándo otro, cómo se combinan y cuándo terminan siendo como, bueno, uso flexible o dos formas de mostrar o qué combinar con qué. Entonces hay millones de recursos, lo importante es como usarlos con cautela para que no se vuelva todo junto. Es un ejercicio como súper complejo escribir de manera clara y la forma que salga es escribir texto y después ver, che, esto lo puedo decir más claro y esto lo puedo decir más simple y esto lo puedo redactar. Entonces como escribir, pulir, volver a escribir, volver a pulir y como ir retocando el texto hasta que llegue. Y el punto justo del texto es genial, es como que no sea, porque a veces cuando es muy largo, lo que pasa, y nos vamos a meter con el otro tema, es que uno no lee los textos quizás que son muy largos, salvo cuando uno está interesado en ese tema. Porque si uno tenés que estudiar para un examen, bueno, vas a leer todo. Tal cual, sí, Fede, vos sos del lado que lo mandás y no lo debe leer ningún padre, ¿no? Sí, estamos siempre media hora viendo cómo mandarlo para que se entienda, para que lo lean todos, que esto que no sea muy corto, que no sea muy largo, y después nadie los termina leyendo. Bueno, exactamente. Eso es un gran desafío ese de que uno no lee y vamos a retomar al otro tema de acá. Genial. Que la persona generalmente no lee o nosotros no leemos cuando miramos algo, sino como lo escaneamos, tipo a primera vista lo que se ve y en el medio Mercado Libre ahora tiene, yo justo hoy estaba mirando funda para celular y iba a poner, es funcional para el Samsung y cuando voy a poner la pregunta, yo creí que estaba escribiendo en el casillero de preguntas, pero ahora tiene un buscador de respuestas. Entonces te evita que le preguntemos 70 veces al vendedor lo mismo y me compartió todas las veces que el vendedor ya había respondido eso. Y es como, wow, sí. Yo soy de las que me considero que leo y no, te das cuenta que uno no lee, se la pasa escaneando y bueno, es más fácil preguntar o es más fácil, sí, es más fácil devolver con un mail de que no entendí o no hacer nada a leer. Esto está bueno saberlo y hay recursos para fomentar, como por lo menos para que la persona, que la información que le llegue sea la importante, que después si quiere se distraiga y no lea el resto, pero que sí que se quede con los conceptos importantes. Y para esto es importante, ¿cuál es la forma de escribir? Esto de los textos, ni muy largos, que la gente no los quiere leer, ni muy cortos, que tampoco se entienda el concepto, porque la idea tampoco es escribir en 2 palabras y que no se entienda el concepto, como bueno, escribo corto, o sea, escribir lo más, el término justo, el punto ese medio. Y complementar los textos con imágenes, complementar los textos con gráfico, disponer los textos, pensar en la jerarquía que usamos cuando componemos, porque termina siendo como toda esa composición.
Y vamos a volver a esta. Recién vimos. Una cosa que no dije acá que está bueno, cuando uno piensa en estas, recién vimos la forma de escribir. Hay otra cuestión más que es la voz y el tono. ¿Saben lo que es la voz y el tono? ¿O a qué lo asocian? Yo por lo menos lo tomo como la manera en que leemos las cosas. Por ejemplo, que te mandan un mensaje y vos lo lees de una manera, pero la otra persona quería expresarlo de otra y así. Excelente, bien. Cuando nos comunicamos con una persona que hablamos, la voz es nuestra voz, el tono, genial, les estoy contando que, o sea, tenemos un tono más enojado, un tono más contento, un tono más triste, pero la voz sigue siendo mi voz. Y el tono cambió, depende del contexto. Vine enojada por algo, estoy frustrada por una cosa, estoy feliz, cambió el tono. La voz sigue siendo la mía. Cuando pensamos en prototipos, en interfaces, en lo que sea, ya cambia la relación porque no hay una conversación persona a persona, sino que hay una conversación persona, solución que pensemos. Persona, pantalla, persona, folleto, persona, en la interfaz que sea. Pero ya deja de haber dos personas y hay una cosa que puede ser en un sitio web, que puede ser una aplicación, que puede ser un folleto. Hay una cosa que es la que está hablando por la marca o la persona a la que representa. Pero ya es como que ya no es una persona que habla, es esa cosa. Y esa cosa que está hablando, esa solución, pensemos solución digital o solución física, tiene una voz y tiene un tono. Si vuelvo, si vemos, por ejemplo, la voz con la que habla Mercado Libre, con la que escribe como bien cercana, menos formal. Cuando pensamos en otra solución, quizás si pensamos en una solución que tenga que ver con una página o de salud o para sacar turnos un médico, quizás la voz más amigable, genial, ¿cómo estás? Cuando estás pasando por un momento como menos o querés confiar, quizás buscas otro tipo de voz, buscas una voz como más formal, menos chistosa, como más estructurada. Entonces, la voz que elegimos para comunicar, si nosotros nos comunicamos como persona, muchas veces pasa quizás que hay en emprendimientos que por ahí decís cuando habla o en las publicaciones, es como es todo mala onda y ves a la persona después es como genial, re buena onda, o al revés, como que, uy, sí, todo genial y cuando te ve, bueno, listo, chao, andate. Entonces, cuando hay disonancia ahí entre lo que la persona comunica como persona y a través de la cosa esa, la solución que está eligiendo para comunicar, como bueno, esa cosa habla. Sea una interfaz, sea un folleto, sea algo, está hablando y se está eligiendo dirigirse a la persona de una manera particular. Entonces, ¿qué es importante cuando uno diseña y cuando uno comunica? Pensar cuál es esa voz con la que se quiere dirigir. Si es más formal, si es menos formal, si es como más chistosa, si es más elegante, habla de usted a la otra persona o no. ¿Y con cuál seguimos? Bueno, vamos a seguir con este. Oh. Lo que pasa es que preparo las presentaciones, después le agrego cosas y se me rompen todos los links. Y esto, estructuras y grillas. Cuando pasamos a ubicar, pensemos que hicimos un prototipo en baja fidelidad, un dibujito de un folleto de lo que queríamos hacer. Prototipar, podemos prototipar todo, porque primero podemos prototipar como cómo sería un folleto, pero por otro lado podemos prototipar los textos que irían en ese folleto, ¿no? Entonces los empezamos a escribir, escribo en 2 minutos cómo me sale primero, después escribo de otra forma, después los vuelvo a mejorar, empiezo a alinear. Ahora, cuando empezamos, por ejemplo, a prototipar en media, que ya lo empezamos a pasar
a un wireframe, a una, como ya empezamos a armar ese esqueleto, es importante trabajar o tener en cuenta al menos, y acá sí, si tienen revistas, si tienen diario, presten atención a como cuáles es las grillas o el esqueleto que sostiene a eso. Si uno piensa en el diario, por ejemplo, acá podemos ver que hay columnas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Los textos están en una columna y cada vez que aparece una imagen no aparece como colgado de una palmera, sino que la imagen esta pisa 3 columnas. Esta imagen pisa 2 columnas. Pensar en estas grillas, aunque uno no sepa diseñar, si uno piensa con estas estructuras o con estas bases, lo que hace es, ya como de diseño 0 pasamos a un 6, como que ya es como, wow, mira, solamente por tener una buena estructura de soporte. Cuando uno diseña diferentes interfaces, hay cosas a tener en cuenta con las columnas y con el modo que uno dice, por ejemplo, el responsive, que se adapte a un celular o que se adapte a la computadora. Pero cuando pensamos en soluciones físicas, también las grillas, este como esqueletito de fondo, ayuda a sostener el diseño. Y cuando pensamos en grillas, generalmente, a veces, o sea, es mejor pensar en cuadrículas, sino pensar solamente en columnas como primer gran paso. Y cuando uno piensa en columnas, ya de por sí, en cualquier diseño que se haga, empezar a pensar quizás en los márgenes que se dejan y que no se pisan, que no hay información por fuera. ¿Cuáles son las columnas entre sí? ¿Cuál es la distancia que hay entre columna y columna? Entonces, una vez que uno diseñó esa base, cómo va construyendo y acomodando sobre esa estructura. Y cuando pensamos en soluciones digitales y, por ejemplo, en varias pantallas, lo que está bueno de esta estructura es que te da como consistencia entre, como que te permite tomar un diseño y como lo vas trasladando en las diferentes pantallas y te da como esa consistencia entre, como se entiende, la solución esta o el producto digital este como tiene consistencia. Yo estoy hablando un montón, siento que no me cortan y yo sigo, pero si me cortan, paramos. No, no, pero está todo claro. Espectacular. Vamos acá con el de las leyes de Gestalt. A ver, sin que responda Oli y Fede, ¿escucharon hablar de las leyes de Gestalt o qué se les viene a la cabeza cuando piensan en... Ay, no funciona ninguno. Sí, son leyes, la verdad que no me acuerdo bien, pero son leyes del lenguaje visual en realidad. Estaba la de la proximidad, la de la semejanza. Son como cosas que nosotros vemos, cuando nosotros los vemos no nos damos cuenta, pero como que nos cierra una idea simplemente con verlo. Claramente la mayoría de veces siempre está pensado eso, pero es como podés terminar de componer una imagen sin que esté completa utilizando una ley de Gestalt. Es más o menos como lo que hicimos el otro día, que había cosas que naturalmente ya no salían, la teníamos como en nuestra rutina. Pero o sea, con otro formato, ¿no? Una cosa es visual, pero otra cosa, no sé cómo lo puedo explicar. Creo que la embarré Excelente. más. No, genial, genial. Viene del lado de la psicología y es como la explicación de cómo el cerebro percibe esa información que ve. Y lo que dijo Belén, hay veces el cerebro cuando ve un todo es más que la suma de las partes. Esto Como los botoncitos de tipo las aplicaciones, no, las aplicaciones no, de las páginas. Tipo tenés la casita, entonces ahí vos entendés que es inicio. ¿Era eso? O mandar un mensaje y entendés que es WhatsApp, tipo te ponen los iconos. En vez de decir toca acá para ir allá ahí, no, te ponen como un botón o una imagen, un icono, y entonces vos relacionás. bien, bien. Eso que estás hablando, creo, Oli, está con lo de los patrones de diseño. Pero te tomo la primera parte que decías, por ejemplo, de una casita, que uno muchas veces identifica una casita y en realidad es 3 patitas de un rectángulo. Y
un angulito arriba y uno interpreta como eso lo une como si fuera una casa, pero es un pedazo de triángulo y un pedazo de rectángulo. Entonces, como que el cerebro une esa información. Que es como viene del lado de la psicología y esto, cómo el cerebro percibe. Y siempre percibimos como un todo. Y por ejemplo, en el texto de Gestalt se pueden ver como varias de las leyes. Por ejemplo, la que comentaba Belén, y ahora hablando con la casita, la de cierre, que es, creo nadie duda acá que esto es una G. Pero si lo vemos, en realidad no es un pedacito acá, otra cosa acá y otra cosa acá. Pero el cerebro nos tiende a unir y nos dice que eso sí es una G. Entonces, el cerebro eso lo está percibiendo como una G, sin que acá exista la G. Primero, ¿para qué está bueno esto? ¿Para qué está bueno esto conocerlo? O sea, conocerlo es importante porque el cerebro percibe así la información. Entonces, cuando uno empieza quizás a diseñar y empezamos como con un prototipo en alta y empezamos ya a tomar todas decisiones finales, quizás nos estamos perdiendo de ver lo que estamos diseñando como un todo, como empezar a ver ese prototipo en baja, como eso de a ver cómo es, como mirarlo desde afuera. Cuando uno se empieza a meter en detalles chiquititos, cuando todavía no tiene como el diseño de la pantalla, de la interfaz completa, del afiche, como se está perdiendo quizás como de ver, che, cuando alguien viene de afuera y ve esta información, ¿cómo es cómo la está percibiendo? Si pensamos en la ley de cierre, en soluciones digitales, por ejemplo, cuando se ve aplicada, cuando pensamos en la página cargando o subiendo un archivo, el circulito que te dice 50, 60, 70, uno como que automáticamente está esperando que ese circulito se complete y empiece y vos ya sabés que se va a completar. En la ley de proximidad es, o sea, cuando configuramos espacios en elementos cerca, como de nuevo, contribuimos a una lectura total. En este caso tenemos cuadraditos, todos cuadrados del mismo tamaño y por la diferencia de color, nosotros ahí no vemos. O sea, si yo les pregunto, ¿ustedes ven 3, 6, 9, 9, 15, 16, 15 cuadraditos o ven una E? Como que uno no, ni de casualidad se pone a percibir la cantidad de cuadraditos, sino que entiende ese total. Si lo pensamos en soluciones digitales o en folletos, pensemos por ejemplo en un marketplace cuando uno ve como en la tarjeta con el producto, el título del producto, la descripción, la cantidad, y uno ve y ve el otro lado, entonces uno deja de ver elementos sueltos y ve como paquetitos de información de productos. Cuando pensamos en un folleto, también está bueno que es, si uno quiere dar un paquetito de información por proximidad, como poner eso sin necesidad de hacerle un cuadrado extra, si uno los pone más próximos y más distantes de otros elementos, ya está generando esto. Cuando hablamos de continuidad, por ejemplo, acá también uno ve un palito que atraviesa la S y en realidad no la atraviesa la S, hay 3 palitos por separado, pero no tiene esa continuidad. Cuando pensamos en soluciones digitales, podemos pensar, por ejemplo, en la barrita como el tab, que uno tiene que no están marcados como botones, pero uno entiende, o deslizar desde arriba, uno entiende que eso tiene una continuidad hacia abajo, eso te está marcando que continúa. La de semejanza también, o sea, cuando vuelvo al marketplace y pensemos tenemos opciones para, no sé, cambiar el color, cambiar el talle, y todos esos botones son ovalados, y al lado tenés un cuadrado más grande que te dice comprar. Uno entiende, como viéndolo y sin quizás leer, entendés que quizás los botones similares corresponden o sea, botones iguales corresponden a funciones iguales, y cuando cambió ese botón, quizás te está queriendo decir otra cosa. O sea, hay algo diferente que está llamando por algo. Y cuando hablamos de figura a fondo, creo que esto seguramente lo habrán visto en los ejercicios de esos de, ¿qué ves? ¿2 caras o una copa? ¿En qué te estás enfocando para ver una cosa a la otra? Y cuando pensamos en solución, también podemos pensar como en estos, o los mensajes de alerta que aparecen, que toman el protagonismo, se cambió en un segundo qué es la figura y qué es el fondo. O también cuando uno lo aplica a diseño gráfico, o sea, como saber y jugar con eso.
A ver. Y si les parece, vamos a el que spoileó Oli. A ver, vimos prototipos. Les pido si dan el micrófono un minuto como palabras claves o por chat que se acuerden de lo que vimos recién. Vimos prototipos. ¿Qué cosas quedaron de prototipos? Hay 3 bases de prototipos. Espectacular. Genial. Fidelidad baja, media, alta. Son baratos, tiene que ser sencillos, bocetos, genial. Vimos tipografía y jerarquía. ¿Qué cosas quedaron de ahí? Las tipografías recomendadas, los tamaños, de Los- siempre usar una familia de tipografías. De no poner 3 y no poner 2 como mucho si querés, o 1 está bien y distintos. Ay. No me sale la palabra. Tipo chiquito, Evitar grande. las que tienen serif. Sí, Espectacular. para Me leerlo. Me gustó que quedó ese 2 como mucho, quedó el tono. Así que vamos a ver qué es en UX Writer y voz y tono. Perdón, ahí están poniendo en familias tipográficas, variables y espaciado. Genial. Tamaño de letra y el estilo recomendado. Hay con muchas variables. Siempre conviene usar menos tipografías con muchas variables. Espectacular. Las jerarquías son importantes para marcar la diferencia entre los textos. Genial. Esto como después es como procesar todo para llevarlo. UX Writer, voz y tono. Es la Bien, importancia de el punto justo de texto de lo que querés comunicar y el tono con el que querés comunicarlo. Sí, depende del contexto, porque cuando te están escribiendo tipo para, no sé, comprar algo, vos te imaginas un tono como, cómpralo ya, o ya compraste, o ya te llega. Y después por ahí si estás queriendo hacer una baja o ir al hospital o sacar turno, son distintos tonos, como que te los vas imaginando. espectacular. Ahí leo el chat. UX Writer, manera de escribir más sencilla, hablando en presente, texto concreto, no metáforas. Genial. Ejemplo, Mercado Libre, que cuando compraste te dice, compraste, tu pedido llega a tal y tal fecha. Nada tan rebuscado. Espectacular. El tiempo verbal, claro y simple. Genial. Y piensen que una vez que uno desarrolla estas soluciones o estas cosas, esas cosas pasan a hablar donde nosotros no hablamos. Entonces, la voz con la que hablemos es importante porque es como si nosotros, o sea, nos reemplazan. En leyes de Gestalt. Esta la vimos recién. La manera Proximidad, que tenemos semejanza. de interpretar las cosas, sin embargo, que no estén formadas en sí. Excelente. Genial. Y estructura y grillas, figura fondo, proximidad, semejanza, genial. Y estructura y Composición. grillas. Composición por columnas o filas, respetar como cierta estructura, que sabiendo que respetando esas estructuras como que sin saber diseñar ya hay un patrón que es como una composición visual, digamos. Espectacular. Es como si ese esqueletito que, o sea, esa malla que soporta atrás lo que está pasando. Mejor encaja en las grillas para diseños, tal cual. Es como eso, si lo piensas en una malla de alambre, como bueno, sobre esto voy apoyando. No lo puedo apoyar afuera porque se cae. En estructura y grilla sería como la manera de ordenar la información que deseamos comunicar. Excelente. ¿Qué está bueno? Si a ustedes les gusta un folleto particular o algo que les guste, como agarrarlo, mirarlo y hacer líneas sobre eso, como estaba marcado en el diario, y entender como cuál es ese esqueleto que soporta ese folleto. Y después como ver y robar ese, bueno, acá el título está ocupando 2 columnas, las imágenes ocupan esto, pero como sacar esa esencia, esa base. Y si les parece, a ver, nos queda, wow, nos fue un montón de tiempo. Nos queda patrones de diseño, sistema de diseño y color. Vamos a hacer un pase. Un pase rápido porque se va a retomar el curso de Figma.
patrones de diseño. Y cuando hablamos de patrones de diseño, hablamos así como cuando decimos los modelos mentales son, perdón, los patrones mentales son en nuestra forma de funcionar de manera automática. Cuando hablamos de los patrones de diseño, como que son esas cosas establecidas que las personas reconocen ya. Entonces, Oli decía, por ejemplo, el dibujito de la casita. A mí no me quedó claro porque relacioné esto con lo otro. O sea, entendí que es como el cerebro interpreta, pero cómo lo podés poner. O sea, cómo lo llevas a cabo. Bien, espera que diferenciamos dos cosas. Uno, lo de las leyes de Gestalt, viene como del lado de la psicología, cómo el cerebro interpreta la información. Patrones de diseño, estamos hablando ya de como de patrones que se utilizan ya en entornos digitales. Y uno, por ejemplo, si estás con el celular y querés ir, estás dentro de una aplicación y querés ir a tu perfil, por ejemplo, a cambiar la contraseña, si estoy en una aplicación y quiero cambiar la contraseña, Sí. generalmente la forma en la que yo voy a cambiar la contraseña es, voy a ir al iconito de mi perfil, que está arriba a la derecha, voy a apretar sobre ese iconito y dentro de una opción me va a aparecer cambiar la contraseña, o si no, quizá dentro de configuración, y ahí cambiar la contraseña. O en páginas web. Cuando vieron que hay sitios que parecen como re intuitivos, que uno va navegando y como wow. Sería como una plantilla. En realidad patrones hay patrones como de iconos que uno ya interpreta que el iconito la hamburguesa, las 3 linitas, uno ya ve eso y ya sabe que ahí hay un menú. Entonces, ¿qué está bueno usarlos? Porque ya los conocemos. Entonces, es cuando uno desarrolla una página web o una solución, el menú generalmente va a estar arriba. Si yo digo, bueno, voy a desarrollar mi página web de comida para perro, y el menú lo pongo abajo, lejos de ser innovador, lo que voy a estar haciendo es como generar una experiencia frustrante, porque va a entrar una persona y cuando quiera empezar a buscar la información, va a estar 5 minutos buscando dónde está el menú y en ese momento va a decir, "Buah, ya fue, me voy porque no encuentro esto". Entonces, los patrones de diseño son esas cosas que, en caso, por ejemplo, de Android o de iOS, están establecidos muchísimos patrones y ya se regulan de tal manera. Bueno, el menú lo tenés acá, el tab lo tenés de esta forma y esto hay que cumplirlo y respetarlo. Cuando uno piensa en páginas web, no hay normas que establezcan, pero generalmente uno, si quiere buscar información de contacto dentro de una página web, generalmente uno va a scrollear y va a llegar hasta abajo, o va a buscar generalmente que va a haber una ultimita solapa que va a decir contacto. Si la persona que hizo el sitio web se le ocurrió el dato de contacto, en vez de ponerlo acá, lo pone en la mitad, y capaz que la persona que no lee llega al final y dice, no tiene dato de contacto, no tiene dato de contacto, y vuelve, no tiene dato de contacto. ¿Y cuál es ahí el tema? Como que entra en disonancia y quizás hay un patrón de diseño que uno ya está acostumbrado, o sea, como que en el tiempo ya se construyó de que todos los sitios web, cuando uno entra y va a buscar la información de contacto, va abajo o va a la última solapa, y si alguien cambió eso, lo que hace como que está yendo en contra de algo ya establecido que la gente lo entiende así, lo conoce así y no se la compliquemos. Igual que el menú, la mayoría son iguales, solo que agregan cosas o cambian el diseño. Sí, tal cual. Y cuando en el menú elige por ahí quien desarrolla la página otro icono para ser más creativo, pero quizás está yendo como en contra de algo que la persona reconoce. Entonces independientemente, porque esto tampoco implica, es como, bueno, no, si tengo que usar patrones de diseño no puedo ser creativo. Todo lo contrario, como que implica, usemos los patrones que la gente ya reconoce y enfoquemos el diseño en lo que se requiere. Si vendo comida para perro, no tiene sentido ponerme a decir, cambio el menú y lo pongo abajo, sino que enfocarme en, bueno, cómo ofrezco, cómo comunico mi propuesta de valor, cómo ofrezco esto. Entonces, lo que se cumple de una manera como respetarlo, o sea, lo que la gente ya conoce, tratar de mantenerlo.
Y si lo vemos como del lado de personas que trabajan en UX, UI, los patrones de diseño también permiten como estandarizar muchísimo y escalar. Si sos diseñadora y estás diseñando sitios web para 5 empresas y tenés que pensar en todas, bueno, ¿qué icono pongo en el menú? ¿Y dónde voy a poner esto? Es como se pierde un montón de tiempo. Entonces lo que permite para el lado de quien diseña es como agilizar ese proceso y tomar recursos que ya sirven y como, genial, funciona, lo replico. ¿Para qué le iba a poner cambiar contraseña dentro de otro menú si la gente ya sabe que el cambiar contraseña generalmente va a encontrar esa opción dentro del perfil? Y por el lado de los usuarios, lo que nos permiten es como navegar de manera intuitiva las soluciones. Y esta frase no está escrita desde Nielsen, como el padre de la usabilidad, como no puedes pretender que los usuarios aprendan a navegar un producto digital utilizando el tuyo. Cuando pensamos en interfaz, son cosas, no queremos que la persona aprenda a usar esa solución, sino que queremos que se maneje de manera intuitiva y que lo que le ofrezcamos, o sea, que nuestra solución, como la puedan conocer y puedan, que les aporte valor en lo que sí aporta valor, no en cómo navegarla. Y creo que nos queda menos, ¿no? Nos quedan 2. Sistema de diseño y color. Vamos, express. Sistema de diseño. Y sistema de diseño pensamos en como ese kit de identidad visual que tenemos. Ya acá como representación, como empresa, como persona, los colores que usamos, la tipografía que usamos. O sea, que estaría bueno si van a diseñar los folletos, una página, una solución para lo que sea. Hay cuestiones que se van a repetir, o sea, el color no se va a innovar todo el tiempo porque el color es parte de la identidad. Entonces, se define un color principal, un color secundario y se define una tipografía. Entonces, las publicaciones que se hagan van a ser con esta tipografía. Cuando uno define la tipografía, puede definir no solo la familia, sino la variable y el tamaño. Entonces decir, bueno, cada vez que hay un título, el título se va a escribir en esta tipografía, con esta variable, con este tamaño. Cuando hay un subtítulo, con esta tipografía, que va a ser la misma, con esta variable y con este tamaño. Y cuando son textos, con estos. Entonces, ¿qué es lo que nos permite como armar nuestros sistemas de diseño? Por ejemplo, Sofi compartió recién como una landing toda la página. Cuando va a tener que armar otra página, hay un montón de esas decisiones que se van a reutilizar. Entonces, como ejercicio, cuando uno hace, como una vez que generó una pieza, quizás lo más fácil, o antes o después, como una vez que se generó, como empezar a sacar cuáles son esos kits identitarios o armarlo previo. ¿Cuáles son los iconos que voy a usar? Si voy a usar iconos, si van a ser llenos, si van a ser sólidos, si voy a usar imágenes, si voy a usar pictogramas, cuál va a ser el espesor de esa línea. Si voy a usar color, bueno, ¿cuál va a ser? ¿Qué código de color va a ser? Porque si no va a ser una más verde más claro, en otro verde más oscuro. Voy a usar imágenes, ¿qué tipo de imágenes se van a usar? Entonces, como ese paquetito visual que lo que permite es después uno hace otra página y decimos, bueno, voy a hacer un texto. Genial, los títulos iban en este tamaño, los botones va a ser este y el botón va a ser este y siempre que haya un botón con esta acción, siempre va a ser de tal manera. Entonces, cuando hablamos del sistema de diseño es como todo este kit de elementos que según la solución que se esté trabajando, como tiene un alcance o corto o gigante, como bueno, son 2 cosas o es un componente ya un poco más grande, pero la idea es establecer, ven, todas esas cosas que después se replican. Acá tenemos los textos indicados con los tamaños que quedan, los diseños de los botones y cómo son los botones en momentos que están activos o no activos, los iconos que se utilizan. Entonces, cada vez que tengo que hacer referencia a esto, o si voy a sumar un nuevo icono, y probablemente tenga también esta misma lectura de los iconos de línea. Y si voy a trabajar con estos iconos, entonces nada, todo este como kit de información. Cuando uno no está haciendo como, o sí, cuando uno empieza a construir piezas gráficas, digitales, lo que sea, está bueno como ir armando y después como ir viendo qué cosas como estandarizar para convertir en su kit. Digamos, mañana hago otra pieza
y no voy a ponerme a pensar de nuevo, bueno, ¿qué tipografía uso para el título? ¿Y qué variable uso? Sino que ya es como, bueno, para títulos uso esta, la replico. ¿Y cómo indico esto? ¿Y cuál es el color primario? Bueno, es esto. Entonces uno ya tiene como su rompecabezas para empezar a jugar, a armar. Y cuando hablamos de color, obviamente los colores transmiten y transmiten muchísimo. Condimento de accesibilidad, los contrastes que usemos. Por ejemplo, acá el amarillo es aterrador. Hay páginas para ver como cuál es el contraste que queda entre figura y fondo. Primero, desde el lado del color, importante con el color aprovechar para reforzar lo que estamos queriendo transmitir. Si, por ejemplo, vendo productos de dietética y me pongo una dietética, un negocio y lo pinto todo de rojo, y lo más probable es que no entre nadie al local o que a todos les haga ruido. El color es súper cultural, quizás hay cosas que para nosotros culturalmente nos representan una cosa y en otra cultura otra. La cosa es aprovecharlo a favor, no hacer, o si uno lo está usando en contra, que sea bien a propósito. Si no es como que genera como un ruido, así como decir, bueno, el menú, en vez de ponerlo arriba, lo pongo abajo, dietético y saludable, en vez de pintarlo genial, Ángela, ahí con los tips. Esa página está re buena como para armar, si están armando una identidad visual, como para ir probando colores y una vez que eligieron los colores, anotarse los códigos y después trabajar siempre con esos códigos. Así como los patrones de diseño que dijimos, menú arriba, menú abajo, uno lo cambia y volvés loco a la persona. Cuando pensamos en colores, genial, te digo saludable, te lo pongo rojo y es como, déjame desconfiar que eso es saludable, porque ya inconscientemente uno asocia en lo saludable a otro color. Espectacular, me encantan ahí los aportes del chat. Gracias, Ángela. Y obviamente cuando uno define estos colores, es como que hace el pasito atrás de guardar estos colores con el kit de identidad visual, como bueno, voy a tener este color, este color, este color. Y con esta paleta de colores ya la voy a replicar para las piezas que haga. Creo que ahí terminamos todo. ¿No? Hemos recorrido todo. Patrones de diseño, estructuras y grillas, color, sistema de diseño, leyes de Gestalt, en UX Writer, voz y tono, tipografía y jerarquía y prototipos. Creo que hicimos un súper barrido. Todo esto es recontra aplicable a Figma. Entonces la idea de próximo curso sería como todo esto empezar a aplicarlo ya en piezas concretas. Con lo cual diría, seguramente el curso seguramente, sí, va a estar después de las vacaciones, no sé cuánto es, pero en la próxima tanda. Con lo cual la invitación es a si quieren estar, como que piensen sobre qué cosas les gustaría trabajar. Tipo sobre identidad, sobre pensar una solución para un sitio web, folletos, o sea, un emprendimiento, trabajos, comunicación, lo que sea, pero como, porque va a ser, la idea es como que sea todo práctico de llevarlo. O sea, llevar contenido a la práctica, ir haciendo proto en baja, proto en media y terminar con proto en alta. Nos quedan dos cosas. Vamos a meterle power. Testear. Hicimos todo el foco en prototipo en la parte visual. Y acá quiero volver a hacer foco de, vimos todo esto visual, que siempre es importante cuando uno piensa en cuestiones gráficas, incorporar también la experiencia desde otros sentidos. Iba a decir algo. La experiencia desde otros sentidos y cuando uno comunica, tratar de apoyarse con texto y también con imágenes y también con audio, o sea, como empezar a jugar con todo eso. Es un montón y la verdad es como el prototipo y como la vida misma, es prueba y error y ir evolucionando y sobreviviendo en el camino. La cosa es tener como muchas herramientas y tratar de ir aplicándolas e ir usándolas. Testear, y vamos acá, uno construye un prototipo de lo que sea, y cuando pensamos en testear es llevar ese prototipo para
ver a las personas. Si estoy pensando en un folleto para que la gente se inscriba en clases de guitarra, como tratar de ver potenciales personas que se quieran inscribir, a ver y tener feedback de eso, qué entiende, qué no. Si lo que quiero es vender algo, bueno, armar una publicación y probar, bueno, se entiende que no. Lo importante cuando uno testea o cuando uno prototipa, y por eso es tan importante no dedicarle muchísimo tiempo a prototipar, sino que en la medida que se pueda, quizá incluso como ir testeando como en ciclos cortos. Uno prototipa, testea, vuelve a prototipar, porque prototipa, testea y tiene aprendizajes validados y vuelve a prototipar y vuelve a testear y tiene nuevos aprendizajes y vuelve a prototipar y vuelve a testear. Porque cuando uno prototipa y cuando uno genera cosas, la idea no es como hice esto, espero que lo entiendas, es obvio lo que te estoy comunicando acá. Y si la persona no lo entiende, como tenés un problema, no estás entendiendo, sino como entender todo eso, que son todas oportunidades de mejora y es algo que no se está comunicando bien o que se podría comunicar muchísimo mejor. Y volvemos, así como cuando pensamos en entrevistar. Tenemos que entrevistar a diversidad de personas, cuando pensamos en testear, estamos en la misma. Cuanto mejor esté representado la diversidad de personas, mejor va a ser los aprendizajes que uno saca para mejorar esos prototipos. Cuando uno está en esta instancia de testear, básicamente es como si estuviera en una instancia de empatizar. Aunque, voy a decir esto, aunque la etapa de empatizar, uno la ve acá como la etapa de divergencia en la que absorbe toda la información y cuando uno testea, está acá y nos estamos achicando, está acá y nos estamos achicando porque nos estamos como acercando a la solución. Pero en realidad cuando uno testea, en el momento que testea, no queremos como tomar decisiones, sino que queremos, al igual que cuando estamos entrevistando, como abrir a que la persona hable, a que la persona opine y no defender lo que hicimos como porque es genial, sino abrir a lo que la persona tiene para decirnos, a lo que la persona no entiende, escuchar las cosas que no entiende, repreguntar. Dice TPU. Y cuando prototipamos esto de estamos evaluando al prototipo, no a la persona. Y igual que como empatizamos, como TP1, dice acá, qué fallido. Comentarios, o sea, acá cuando le mostramos un prototipo a alguien, tenemos que ver como, qué bueno, como esta emoción que pone y tratar de aprender de todo lo que dice. Entonces, cuando estamos en prototipo, no queremos decir qué genial lo nuestro, sino que lo que queremos es como avanzar en ese prototipo. Yo estoy en pausa de compartir, estaba avanzando y no sé en qué pantalla me había quedado. Creo que pasé pantallas en el medio. No, te quedaste en la segunda nomás. Que decía que algunas, o sea, dejar algunas preguntas, que eso estaba bueno. Después En la esta, curiosidad, sí. En esa. excelente. Ahí, bien. Ahí le había sumado este post-it que decía, estamos evaluando el prototipo no a la persona, y después este post-it que decía, empatizar y tomar nota de lo que la persona le está pasando. Si se frustra porque vuelve a hacer de nuevo puntos de dolor y los puntos de dolor son oportunidades de mejora. Y cuando prototipamos, lo que queremos es como avanzar, no queremos suponer, sino lo que queremos es poner en manos de la persona y testear y aprender de eso. Y no queremos defender, ¿no? Como, sí, lo hice así porque esto, y como, no, tranqui, como está bien equivocarse, dejémosle lugar a la otra persona, porque después uno vuelve a diseñar y se vuelve a sentar y vuelve a tener el momento donde se escucha a uno mismo. En ese momento está bueno escuchar lo que le pasa a la otra persona. Y cuando uno prototipa, y está bueno como también aceptar que ese prototipo no es la solución final, sino que es como esa primera iteración, después hacer una segunda iteración, y bueno, como los proyectos van evolucionando y en un momento uno como los da por terminados. Si fuéramos al caso, como todo es mejorable en el camino, las aplicaciones se van actualizando, los programas se van actualizando y todo se va actualizando, pero como uno va evolucionando esos prototipos y después dice, bueno, hasta acá llegué, ahora sí ya va a funcionar así y después en todo caso se vuelve a iterar. Y cuando hablamos de
usabilidad o de cuestiones de si pensamos en una plataforma o en una solución o en algo que hagamos, cuántas personas tenemos que testear, porque como, bueno, le pregunto a cuántas personas, bien, cuántas personas le tengo que preguntar. Hay un estudio que dice que uno ya cuando le pregunta a las primeras 5 personas, se empieza a encontrar patrones que se repiten. O sea, si uno le mostró un folleto y las 3 preguntan, pero esto es ¿me tengo que anotar o es sin inscripción? Y voy a la tercera persona y ya me repite lo mismo, como que bueno, hay algo que no está claro del mensaje. O si estoy prototipando una solución digital y la persona hace clic en otro lado donde no debería ser, con 5 personas uno ya alcanza más del 75% de los patrones. O sea, si uno, el esfuerzo dedicado para decir, bueno, entrevisto entonces a 15 personas versus los aprendizajes que puedo tener de esas entrevistas, es como demasiado esfuerzo para tan pocos hallazgos o aprendizajes. Con lo cual, cuando uno prototipa, como van a empezar a aparecer patrones pronto, no es que, porque así como cuando uno empatiza, dice, bueno, entonces mando encuestas para que lleguen a, me contesten 10.000 personas y busco información cuantitativa. Cuando uno hace también estos testeos, como bueno, no es que quiero llegar a muchísimas personas en un primer momento, sino que quiero tomar aprendizajes de un grupo reducido que con 5 personas ya es como una muestra considerable importante. Los patrones que aparecen ahí probablemente se van a seguir repitiendo y van a seguir escalando. Entonces, cuando entrevista hasta 5 personas, estamos bien para tomar decisiones sobre qué iterar y avanzar. Chan. Y eso como testeo, siendo 20-50. Y para repaso y cierre, en realidad, ¿hasta acá estamos bien? Sí. Sí. Excelente. Genial. Para repaso y cierre, espectacular, estaban todos. No sé qué pasó con el mural, porque para repaso y cierre la idea era hacer... Ah, gente, miren lo que pasó con el mural. Estaban los... Estaba todo. Estaba todo nomás. Para repaso y Alguien cierre. había corrido el cuadro verde. Ese fue el Sí. problema por ahí. Bueno, ahora voy a usar este recuadro verde para esto así. No, vamos a sacar el recuadro porque nos trae problemas. Acá abajo, si lo encuentran, para hacer en lo que quedan 6 minutos, resumen colaborativo de qué cosas les quedaron. De design thinking, de este marco de trabajo, qué tips, qué cosas le quedaron y qué herramientas se acuerdan que usamos o que recomendamos que se pueden usar. La actividad como, si hacen doble clic, se genera un post-it y ahí escriban tipo palabra clave. Divergencia, convergencia, esta herramienta. Resumen de design thinking, de qué se acuerdan de UX, UI también. O sea, o ejemplos que se acuerden o lo que sea. Patrones mentales, qué características o para qué sirve, qué está bueno, qué no. Creatividad, qué herramientas vimos, qué cosas son importantes, qué tips. Y diseño universal. Podría sumar papelitos si es más fácil.
Bien, me gusta igualdad de uso, tolerancia al error. Ajá, acá metí un engaño pichanga, creo, porque los patrones mentales acá van más referido a, ¿se acuerdan que vimos como el paisaje de la ciudad con un camino iluminado y el resto no? Ojo, hablamos, es verdad, de muchos patrones. Hablamos de los patrones de diseño, bien, ahí de piloto automático. Voy a mover este para el lado de experiencia de usuario. No nos ayuda a tener creatividad. Piloto automático. Para salir de estos patrones mentales debemos ejercitar la creatividad. Genial. Creatividad, explorar, elaborar, ser flexible, originalidad, fluidez, asociación. Bien, requiere atención, energía, esfuerzo. Bien, ¿se acuerdan técnicas de creatividad? Igualdad de uso, tolerancia al error. A ver acá. Escuchar, entrevistas, mapa de viaje, excelente. Yo les sumo también. Acá es la pregunta creativa. ¿Cómo podríamos? Cuando hablamos de creatividad o también que aplica en esta etapa de idear, pensamos en lluvia de ideas. Pensamos en lo que dijimos, demos de inspiración o salir a buscar información en otros contextos. Pensamos en desafiar supuestos, ¿se acuerdan este? Que era si, por ejemplo, estoy diseñando una mesa, el supuesto base de la mesa es que tiene patas para apoyarse, entonces si yo desafío ese supuesto y digo, che, ¿qué pasaría si no tiene patas? Empiezo a pensar, bueno, puede estar arriba de la pared, o puede estar colgada del techo, o puede estar con un sistema de imanes. Rápido, fácil y barato, me encantó. Maru, se ve tu Canva, no, no lo que estás leyendo. Gracias por ese tip. Estaba muy entusiasmada. ¿Ahora se ve o tampoco? Sigue sin verse. No, Sigue el todavía no. Canva. Ah, qué salamina. Bien, Ahí va. genial. Gracias por el aviso. Mari, se ve tu WhatsApp. Perdón. Gracias ahí por el aviso. Espectacular. Las habilidades. Entrevistar, observar, testear, siempre respetando. Genial. Este la sacaría tic, 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 de acá y la pondría acá. Como design thinking. Y la pondría en el medio porque está elementos del área del problema o del área de la solución. Prototipo, hacer tangible la idea que pensamos, fidelidad media, fidelidad alta. Espectacular. Y si pensamos en la experiencia de usuario, bien que estamos cortos acá, pensamos en todo lo que le pasa a la persona, las emociones que tiene.
antes, durante y después de intervenir con nuestra solución de lo que sea. Espectacular. Ya estamos, último minuto. A ver, preguntas, algo que digan, che, esto no me quedó claro, esto hubiera estado bueno. Si les parece, me parece como la estructura que estaría buena para... Gracias, Vero. La estructura que estaría buena para el próximo sería como no... Porque la verdad que Figma un montón, o sea, Figma como herramienta tiene muchísimos tutoriales como para aprenderlo a usar. Me parece que quizás la riqueza está en como tener conceptos y bajarlos a Figma. Entonces, usar también el tiempo para, tipo, trabajamos concepto de grilla, bajamos concepto de grilla, trabajamos el concepto de contrastes, bajamos concepto de colores y contrastes. Y redacción como ir armando, ir elaborando el proyecto. Pero entendiendo también eso, que Figma como herramienta, hay muchísimos tutoriales, incluso capaz que en el encuentro de hoy ya puedo sumar algunos links de tutoriales y eso, porque es un montón de meterle mano. Pero si les parece, capaz que estaría bueno como ir viendo herramientas concretas de Figma y conceptos y aplicarlos. Claro, no un tutorial de cómo usarlo, sino ya ponerlo en práctica. Exactamente, o sea, como ir sumando complementos y ir trabajando sobre eso. En el formulario de cierre, como el que tiene la parte de evaluación, va a tener un espacio de, che, ¿qué te gustaría encontrar en el próximo curso? Y ahí estaría buenísimo, porque los voy a leer con mucho detenimiento, para ver qué cosas, o sea, como cuáles son sus expectativas y como no se armó, como trabajar para armarlo y que sea funcional. Ya siendo las 21:01, gracias, recontra gracias. Gracias a vos, Mari, muy lindo. Muy buena información todo. A ustedes muchísima y nos vemos después en el próximo. Quizás el formulario va a estar en el campus, en la solapa de la última clase, o sea, la que se habilita mañana va a estar ahí dentro del formulario y estaría hasta el jueves que viene para responder. El jueves que viene voy a mandar información, o sea, vuelvo a mandar mail diciendo, che, recordatorio que este formulario es obligatorio. Yo no puedo entrar al campus. ¿Cómo hago? ¿Nunca pudiste entrar al campus? ¿Hay un mail? ¿Alguien lo tiene a mano? Sí, no lo tomen como examen, tómenlo como distancia de reflexión. Em, gracias, recontra, gracias a ustedes. ¿Se acuerdan el mail? Esto me lo debería Lo tener a mano. lo del campus, entras y pones el número de documento nomás y la contraseña es UNAP 2023 con la primera U mayúscula. Sí, y genial, Sofi. Con Y no el sé mensaje que les mandaron, el primero, ahí está el link directo al campus. excelente. Y ese mail, si lo recibiste, si no, escribir ese mail en... Ay, gracias. Ahí está, excelente. Extensión arroba unab.ar. Bien, y ahí excelente el dato de Fede, no es el campus interno. Oh, espectacular, gracias. Por ahí si cursaron el año pasado, la contraseña queda con ese año también. O sea, quedaría una app con la U mayúscula, pero en vez de 2023, 2022. Claro, ya a mí me pasó que tengo 2021. Ah, bien. Espectacular. Muchísimas gracias. Nos leemos por los formularios y nada, en cualquier cosa y todo, después cuando se cierre o sea, cuando se envíen los certificados, les va a llegar también un mail con como resumen del curso para que quede toda esa información que quizás se pierde en el campus. O sea, para que de alguna forma puedan seguir manteniendo eso.
buena semana y muchas gracias. Gracias, nos Nos vemos. vemos, profe. Chao, Buen profe, fin de- nos vemos. Gracias. nos Gracias, vemos. Belén, gracias, Rodri. Gracias por la buena onda a todos. Gracias, en serio. Gracias. Chao. Chau, gracias.